Hola, buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. El día de hoy tenemos el tema ¿qué hacer ante la muerte de una persona trabajadora? Ante la muerte de una persona trabajadora. Muchas gracias a Estratego Firma por apoyarnos con este tema. El día de hoy le doy la bienvenida a la licenciada Brenda Rivera Bernaldez. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara con especialidad en Derecho Laboral, experiencia laboral de 6 años en litigio laboral. Actualmente es abogada del área de litigio en Estratego Firma. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por apoyarnos con este tema. Bienvenida. También nos acompaña el licenciado Edgar Iván Valle González. Iván es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara con especialidad en Derecho Laboral, experiencia laboral en 7 años de litigio laboral y actualmente coordinador del área de litigio en Estratego Firma. Muchas gracias, Edgar y Brenda, por apoyarnos el día de hoy con este tema importante para muchas empresas, que es qué hacer ante la muerte de una persona trabajadora. Bienvenidos y les dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, como se menciona, mi compañera Brenda y yo vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que se debe hacer ante la muerte de un trabajador? Siendo este tema muy importante, ya que si bien sabemos que cuando se da la terminación de la relación laboral con un trabajador, se le deben de cubrir ciertas prestaciones. Pero aquí nos vamos a enfocar en el caso específico cuando la terminación de la relación laboral se da por muerte de un trabajador, siendo que la terminación de la relación laboral por muerte de un trabajador es una causal de la terminación laboral y que se contempla en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, en este espacio vamos a hablar de estos puntos específicos que podemos ver en pantalla, que es una designación de beneficiarios, qué prestaciones se pagan al beneficiario, cómo se designan, qué puedo hacer yo como patrón ante esta situación, y al final les vamos a hablar un poquito de cómo se da todo este procedimiento de acuerdo a la reforma laboral. ¿Me dan con la siguiente, por favor? Y bueno, estamos hablando de que ante la muerte de un trabajador se da lo que es una designación de beneficiarios, pero vamos a definir qué es una designación de beneficiarios. Primeramente, vamos a definirlo como un juicio en el cual se designa a la persona que tiene derecho a recibir las prestaciones que el trabajador generó durante la relación laboral con el patrón. ¿Va? Tal cual lo tenemos en la pantalla. Un juicio de designación de beneficiarios es aquel que se inicia cuando el trabajador falleció y los beneficiarios pueden hacer valer el derecho y reclamar las prestaciones que generó el extinto en la empresa. ¿Me ayudan con la siguiente? Y bueno, una declaratoria de beneficiarios, pero ¿quiénes pueden ser sujetos de ser beneficiarios? La Ley Federal del Trabajo establece quiénes pueden ser las personas Si me que... permite tantito, licenciado Iván, pedirle por favor a las personas que pongan en silencio su audio. Aquí lo voy a silenciar. Disculpen, adelante. No, sin ningún problema. También si voy muy rápido me avisan, porque de repente me agarro carrera y me voy de filo. Bueno, les comentaba, hablamos de una declaratoria de beneficiarios, pero ¿quiénes pueden ser las personas que pueden ser declaradas como tal? La Ley Federal del Trabajo en su artículo 501 establece los supuestos y las personas que pueden ser declarados beneficiarios. Primeramente, la viuda o el viudo del trabajador fallecido, los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más. También aquí entran los hijos hasta de 25 años, siempre y cuando estén estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. Los ascendientes concurren con estas personas señaladas en el punto 1 y 2, siempre y cuando no se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. También, con el punto número 4, a falta del cónyuge, concurre la persona con quien vivió el trabajador durante los 5 años anteriores a la fecha de la muerte del trabajador o la persona con quien tuvo hijos. También los hijos y ascendientes de personas que dependían económicamente del trabajador. Aquí en este supuesto, pues obviamente se tiene que acreditar la dependencia económica. Y también se señala que ante la falta de cualquiera de estos supuestos, quien es el beneficiario es el Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿va? ¿Me ayudan con la siguiente? Adelante, Brenda. Gracias, Iván. Buen día a todos. ¿Qué prestaciones se pagan al beneficiario? Se pueden pagar diferentes prestaciones. En este caso van a ser salarios de vengados, prima vacacional, aguinaldo, vacaciones, en dado caso que no se le hayan pagado. Salarios de vengados lo entendemos como los días que laboró el trabajador y no le fueron pagados. En este caso, por dar un ejemplo, si el trabajador se le pagaba de manera quincenal y falleció el día 13, entonces del 1 al 13 esos días son salarios de vengados que no se le han pagado. También otras prestaciones que serían la devolución de los fondos de ahorro para el retiro cuando no existe derecho a la pensión, SAR y AFORE, el retiro de los recursos de la cuenta de vivienda de Infonavit cuando este no se haya utilizado para un crédito de vivienda, entre otros. El fondo de ahorro, vamos a ir explicando punto por punto todas los que acabo de mencionar. Fondo de ahorro de Infonavit. Si el extinto trabajador generó el fondo de ahorro en el periodo de 1972 a 1992 y no solicitó los beneficiarios, tendrán derecho a solicitar el pago para poder realizarlo. Muchas veces se queda el crédito de Infonavit sin utilizarlo, sin comprar alguna casa, o tal vez se compró una casa y se volvieron a generar derechos a Infonavit, pues entonces ese dinero que se tiene de ahorro se puede cobrar. Tiene un término de 5 años a partir de la fecha en que falleció el extinto trabajador. Si el extinto trabajador obtuvo crédito de vivienda, sus beneficiarios podrán solicitar la liberación de crédito y cancelación de la hipoteca. Es decir, que si la casa todavía no se paga, se presenta la declaratoria de beneficiarios ante el Infonavit y ya se tiene por liquidada la deuda. La devolución de aportaciones del SAR. Para el caso de la devolución de aportaciones de los beneficiarios tendrán derecho a, que son la devolución de las aportaciones del SAR, igual en el periodo de 1992 a 1997, la devolución de aportaciones del 2% de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En caso de que el extinto trabajador no haya adquirido crédito de vivienda, se le solicitará la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda de 1997 a la fecha en que dejó de laborar. Para el pago de aportaciones del SAR, los beneficiarios cuentan con el término de 10 años para realizarlo, contados igual a partir de la fecha en que falleció el trabajador. Todas estas prestaciones se van a requerir directamente ante la autoridad competente. No puede ser mediante el tribunal ni un juzgado, sino que mediante la declaratoria podemos ir directamente a las dependencias. Si falleció el trabajador y era asegurado del IMSS, los beneficiarios podrán solicitar la ayuda de gastos de funeral, siendo esta la prestación en dinero que se otorga por concepto de gastos de funeral de un asegurado o pensionado, preferentemente familiar de este. Esta prestación consiste en 2 meses de salario mínimo general que rija en la Ciudad de México en la fecha del fallecimiento. Requisitos para el otorgamiento. Que el asegurado fallecido tenga registradas un mínimo de 12 semanas de cotización en los 9 meses anteriores al fallecimiento. Tratándose del fallecimiento de un asegurado por un riesgo de trabajo, no requiere semanas previas de cotización. Que el asegurado se encuentre vigente a sus derechos al momento del fallecimiento y tratándose del fallecimiento de pensionado, deberá de haber estado vigente en sus derechos. ¿Qué tipos de pensiones pueden solicitar los beneficiarios al IMSS? Pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendiente. Ok. Y, pues bueno, ¿cómo se designa al beneficiario? Como lo habíamos señalado anteriormente, es mediante un juicio, se lleva como procedimiento de tramitación especial, y se designa beneficiarios cuando una persona trabajadora, ya sea activo o que ya dejó de laborar, fallece. Las causas por muerte pueden ser por accidente de trabajo o por enfermedad laboral.
Aquí nada más señalando que en esta diapositiva se señala como ya se activo, que ya dejó de laborar, también se refiere al hecho de que se encontraba dentro de su horario laboral o posterior al horario laboral. Bueno, les voy a platicar unos aspectos importantes de este tipo de juicios, de las designaciones de beneficiarios. Uno, el procedimiento de designación de beneficiarios consiste en decretar a quién o quiénes pueden recibir las diferentes prestaciones devengadas, tal cual el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo señala que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones pendientes por cubrirse que haya generado el trabajador fallecido. Número 2, este se tramita en vía especial y como tal cataloga dentro de los procedimientos para procesales o voluntarios porque no existe controversia, pues su objeto es que la autoridad laboral se pronuncie sobre una cuestión planteada a través de actuaciones sin que se trate de un conflicto entre partes. Aquí, es decir, se tramita en vía especial porque no hay un conflicto como tal. Si yo creo que soy posible beneficiario de un trabajador fallecido, yo voy a hacer valer mi derecho ante la autoridad laboral y la autoridad laboral va a definir, va a dilucidar si yo soy efectivamente el beneficiario, tengo los derechos correspondientes para yo percibir las prestaciones. En comparación con otro tipo de procedimientos que se llevan ante la autoridad laboral, como es un juicio laboral ordinario por un despido en el que un trabajador señala como demandado a su patrón porque lo despidió injustamente, allí hay una controversia. Esa es la diferencia entre en este tipo de procedimientos que, como es la declaratoria de beneficiarios, que se llevan por la vía especial. Y punto número 3, en caso de muerte por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponde a la persona es equivalente al importe de 5,000 días de salario. ¿Va? ¿Me ayudan con la siguiente? Y bueno, aquí referente al último punto, este es un procedimiento que se lleva para el pago de la indemnización en casos de muerte o desaparición derivado de actos delincuenciales por riesgo de trabajo. Y se observan los siguientes puntos. Número 1, la inspección de trabajo que reciba el aviso de muerte o la separación de actos por delincuencia, o el tribunal que inicie el reclamo por pago de indemnización. Se pueden dar aquí estos supuestos: la inspección de trabajo, quien reciba el aviso por desaparición o por actos delincuenciales, o ya sea que una persona que se crea beneficiario acuda al tribunal a hacer valer el derecho por pago de esta indemnización. Se recibe y lo primero que se hace es la inspección de trabajo o esta autoridad, dentro de las primeras 72 horas, debe de hacer una investigación tendiente a averiguar quiénes son las personas que dependían económicamente del trabajador. Y también se ordena que se fije la convocatoria de beneficiarios en el establecimiento donde el trabajador realizaba sus funciones. Este se fija y como tal es una convocatoria que se deja 30 días para ver si alguna persona o alguna otra persona que se crea con derechos suficientes para ser designado beneficiario no hace valer su derecho ante la autoridad. ¿Ok? También, conjunto número 2, el tribunal o el inspector de trabajo, independiente del aviso que mencionamos, esta convocatoria puede hacer valer los medios publicitarios que crea convenientes. Es decir, no nada más, no obstante señala esta convocatoria, se pueden hacer otros medios publicitarios para los que se crean convenientes para poder convocar o que se hagan valer sus derechos cualquier persona que se crea beneficiaria. También si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales sea menor a 6 meses, se gira un exhorto por la autoridad al último domicilio para que ahí se hagan también los actos tendientes para averiguar quién eran sus dependientes económicos. Una vez que pasa este término de los 30 días y concluida la investigación por la parte del inspector de trabajo, se remite el expediente al tribunal y se procede a llevar a cabo el procedimiento de tramitación especial conforme al artículo 893 de la ley. A partir de este artículo se contempla el procedimiento especial y pues vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. Este punto que está aquí es muy importante. También la ley señala que el pago hecho en cumplimiento de la resolución del tribunal libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, solo podrán deducir acción en contra de beneficiarios que lo hicieron.
¿A qué se refiere este punto? Es decir, si yo llevo a cabo la designación de beneficiarios, yo como patrón, y hago el pago correspondiente a las prestaciones porque ya se designó por parte de la autoridad un beneficiario, yo quedo libre de responsabilidad. Digamos que posterior al pago ya se declaró un beneficiario, se le hizo el pago de las prestaciones correspondientes y posterior a ello aparece una persona que se cree con mayores derechos. Yo como patrón ya estoy libre de responsabilidad. Ahora esa persona que se cree con mayores derechos tiene que hacer valer derecho, pero en contra del beneficiario al que ya se le hicieron el pago. Yo como patrón quedo libre de responsabilidad. ¿Va? Vamos a continuar con las obligaciones esenciales del patrón frente al empleado. Esto es muy importante, realmente todo, pero como patrón tenemos que tener todo en regla para, en dado caso de que muera un trabajador, pues tengamos todos los documentos necesarios para poder llevar a cabo la declaratoria de beneficiarios. Porque en muchas ocasiones, una vez que las personas beneficiarias del trabajador presentan la demanda para que los declaren beneficiarios, el juzgado nos va a requerir para que señalemos qué personas tenemos para que sean declaradas beneficiarias y no vaya a pasar lo que comentó el licenciado Iván en la diapositiva anterior, que haya dos cobros de una declaratoria de beneficiarios. El punto número 1 es que el patrón debe definir por escrito las condiciones laborales de sus empleados. Todo esto se va a señalar en el contrato individual del trabajo. Información esencial que debe contener el escrito de las condiciones de trabajo, es decir, todo lo que va a realizar el trabajador al patrón para dar el servicio al patrón. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única del registro, el CURP, el RFC y el domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. Como punto número 5, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Todo esto se debe señalar en el contrato individual del trabajo, ya que es muy importante tenerlo para cuando inicie el juicio de la declaratoria de beneficiario. 6. Lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. 7. La duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar de pago del salario, es decir, si se paga en efectivo, si es transferencia, cheque. El 8, indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en empresas conforme a la Ley Federal del Trabajo. 9. Otras condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Y el punto 10, que es el importante de la declaración de beneficiarios, que es la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Este último párrafo, lo de acto delincuencial, tiene poco que lo agregaron, antes no estaba, pero dada la inseguridad que lleva nuestro país, lo tuvieron que agregar porque había muchas desapariciones, entonces no sé, los beneficiarios no sabían cómo reclamar el pago, porque pues no se sabe si la persona falleció o simplemente sigue desaparecida, entonces la ley tuvo que ser reformada para agregar este punto muy importante. Ok. Y ya por último, les voy a explicar a grandes rasgos cómo se lleva este procedimiento de declaratoria de beneficiarios. Primeramente, se inicia con la presentación de la demanda por parte de una persona que se queda beneficiaria del trabajador fallecido. A una vez que se admita, se le corre traslado o se le da aviso a la demandada, en este caso la patronal, para que en términos de 10 días de contestación a la demanda y objete las pruebas de la parte actora, en este caso el beneficiario que actúa ejerciendo su derecho.
Una vez que se da contestación a la demanda, se le da aviso ahora con la demanda a la parte actora, al posible beneficiario, para que genere su réplica y objete las pruebas ofrecidas por la patronal. Una vez que pasan estos términos, dentro de los 15 días siguientes, la autoridad laboral dicta un auto de depuración, esto conforme a los lineamientos de las audiencias preliminares, y también aquí tiene que ver con la investigación que se realiza de los posibles dependientes económicos del trabajador fallecido. También en casos complejos se desahoga la audiencia preliminar, que se señala dentro de los 10 días posteriores a los términos que señalamos anteriormente. Se lleva la audiencia preliminar conforme también los lineamientos del procedimiento ordinario y se señala fecha para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio es donde se desahogan todas las pruebas que se ofrecieron por ambas partes. En esta audiencia también se señalan alegatos y por último se dicta la resolución por parte de la autoridad. Este es a grandes rasgos, para no irnos a un tema muy técnico, cómo se lleva el procedimiento declaratorio de beneficiarios. Es muy parecido con ciertos detalles del procedimiento ordinario laboral, y aquí también se señalan algunos supuestos. También señala que cuando la controversia nada más sean en cuanto a puntos de derechos y las únicas pruebas sean admitidas como documentales y no se objeten por por el patrón, nada más se otorga el plazo de 5 días para formular alegatos por escrito y se dicta la sentencia. Ok, esta es una de las diferencias. Y también cuando se trate de la aplicación para la indemnización en casos de muerte o desaparición por casos de delincuencia, el tribunal dicta resolución tomando en cuenta los alegatos y las pruebas aportadas por las personas que agitaron su derecho, pero también si no existe controversia, también ya se pasa a la audiencia preliminar. Este es a grandes rasgos cómo se llama el procedimiento que les acabamos de explicar, y no sé si exista alguna duda de este procedimiento o de todo lo que les acabamos de explicar respecto a este tema. Yo quiero agregar algo referente a cuando se va a iniciar el juicio. Ya con la reforma laboral se tiene que desahogar una cita prejudicial. Entonces, en este caso, cuando es por muerte de un trabajador o por desaparición, no es necesario desahogar la etapa prejudicial, simplemente se presenta la demanda e inicia el juicio. Y también otra cosa muy importante es de que si es por desaparición, se va a necesitar forzosamente una denuncia para que se pueda anexar en el juicio laboral, y ya conforme va avanzando el juicio y ya se presenten todas las pruebas, se deberá anexar como prueba la denuncia, y en los alegatos y en la sentencia ya el juez podrá utilizarlo como para dictar la sentencia con esos documentos. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Quien guste escribirla en el chat o quiera abrir su micrófono y externarla directamente. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Este mismo procedimiento se lleva a cabo cuando dentro de un juicio que se esté suscitando entre un trabajador y una empresa, bueno, y el trabajador fallezca como parte actora, también el beneficiario tiene la facultad de culminar el juicio? Sí, si hay un juicio ya iniciado y fue por un despido injustificado o por cualquier situación, si el actor fallece, se tiene que iniciar una declaratoria de beneficiarios para que se designe a la persona y esa persona pueda, en el caso que ya vaya a terminar el juicio y tenga un laudo o sentencia, pues ya poder cobrar lo que se ganó del juicio. Muchas gracias. Aquí quiero agregar un poco un caso que nos pasó, y también haciendo referencia a lo que comentó Brenda de cuando se da el tema por casos de delincuencia. Nos pasó que se llevaba un procedimiento laboral, es con el procedimiento tradicional, como le llamamos, era ante la Junta, y se estaba desahogando ya en la etapa de pruebas, pero cuando se llegó a que el trabajador
se presentara para absolver posiciones, porque ofrecimos una prueba confesional, se justificó la inasistencia por una carpeta de investigación por desaparición. Entonces, aquí estamos en este supuesto que tú mencionas, Elvia, porque se llevaba el procedimiento por un despido injustificado, pero se da aquí la desaparición del trabajador, digamos, supuesta desaparición, porque apenas se está llevando a cabo en la carpeta de investigación para declarar la desaparición del trabajador. Entonces, aquí digamos que el juicio hasta ahí se llegó y se tiene que resolver o dar el supuesto de la desaparición, ya que se esté ya ahora sí la desaparición y se acredita ante la autoridad, ante la Junta, ahora sí ya se va a dar el supuesto que tú mencionas de la declaratoria de beneficiarios para que se pueda continuar con el procedimiento. Y pues aquí estamos en el supuesto de que digamos, bueno, no digamos, se encuentra el procedimiento laboral en pausa hasta que se dé el supuesto de la desaparición, porque nadie puede continuar el juicio hasta que se dé este supuesto y se haga la declaratoria de beneficiarios. Muchas gracias a ambos. Gracias. Licenciado, el tema por desaparición se debe pagar por indemnización de los 5,000 días. No sé si puedan ustedes retomar ese tema. Creo que lo vemos muy rápido. No sé si puedan apoyarnos a extenderlo un poco. Claro que sí. Cuando es por desaparición, la ley es muy clara. Se va a tener que pagar 5,000 días de salario. El patrón no se puede negar a realizar ese pago porque pues ya está dentro de la ley. Entonces, sí es muy importante llevar el juicio. Obviamente teniendo todo en regla, va a apoyar mucho en este caso al patrón, porque si 5,000 días de salario, supongamos que es un trabajador que ganaba 1,000 pesos diarios, pues sí sería mucho el pago que va a tener que realizar el patrón. Entonces sí es muy importante contar con todos los documentos en regla para poder llevar el juicio conforme a lo establecido y sea de beneficio para la parte patronal. Muchas gracias. Tal cual, perdón, aquí abundando un poquito, tal cual lo comenta la licenciada Brenda, el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo lo establece como tal. Cuando se dé este supuesto de desaparición, corresponde al trabajador o la indemnización a las personas que pues, son beneficiarios, la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario. Tal cual, ese es el artículo. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí en el chat. Preguntan, si se reclama una declaratoria de beneficiarios y asimismo se reclama prestaciones adobladas, ¿se agota la etapa prejudicial? En caso de que exista discrepancia en el monto de las prestaciones reclamadas. No, también en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 685 ter es muy claro que dice que quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, y en la fracción 2, designación de beneficiarios por muerte, y ahí también abarca cuando es por desaparición. Okay, muchas gracias. Preguntan en el chat, para los 5,000 días de salario, ¿se toma el salario diario del trabajador o el salario mínimo? ¿No se escucha? No, se toman. No, se toma el salario del trabajador. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Camacho, ¿tiene abierto su micrófono? ¿Quieres tener alguna pregunta para los expositores? Aquí está. En el chat, en el contrato que tenemos en la empresa está designado el beneficiario. El juicio es para el pago de la prestación del IMSS, Infonavit y de Afores. Nos comparten. Ok. Si se tiene un contrato,
por parte de la empresa y ahí se señalan los beneficiarios, digamos que ya tenemos un avance, ¿no? Porque el trabajador ya señaló a quiénes en caso de su ausencia, bueno, en caso de muerte, perdón, porque son supuestos diferentes, le corresponde el pago de prestaciones. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que se abra este juicio de declaratoria de beneficiarios, no obstante tú tengas establecido en tu contrato. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos dentro de la presentación, cuando se hace la declaratoria de beneficiarios o la autoridad laboral señala a quién es el beneficiario, tú le realizas ese pago y tú ya estás libre de responsabilidad como patrón. Se ha dado casos en los que ya se tiene el contrato y se les hace el pago a estas personas. Sin embargo, si otro beneficiario que se crea con mayor derecho promueve, ahí no estás libre de responsabilidad. Por eso, a pesar de que se tenga el contrato, que tener el contrato ya, digamos, lo tenemos ya es voluntad del trabajador de quién es va a ser su beneficiario, siempre recomendamos que se agote esta instancia para mayor protección de la empresa, porque así tal cual quedas libre de responsabilidad, ya tienes una resolución de una autoridad laboral que dice tal persona es el beneficiario, entonces tú a él ya no tienes duda de a quién le vas a pagar las prestaciones que le corresponden al trabajador. Ok, no sé si hay alguna otra duda respecto a esto. Tenemos otra pregunta en el chat. Voy a poner un poquito más en la Licenciado. respuesta de licenciado Iván. Aunque también comenta que ya tiene en el contrato lo que está la designación de las prestaciones del IMSS, el IMSS no va a aceptar un contrato como ya hayan sido declarados beneficiarios, sino hasta que tengan la resolución de la autoridad para poder hacer el cobro de las prestaciones de IMSS, Infonavit y de las AFORES. Es necesario una resolución de una dependencia del tribunal. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Preguntan, de conformidad con el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, en un juicio promovido ante la autoridad laboral para la declaratoria de beneficiarios, ¿cómo se acredita la dependencia económica? Si nos pueden apoyar con esta pregunta. Ok, aquí voy a hacer voy a puntualizar algo. En algunos supuestos, digamos que no se debe de acreditar la dependencia económica. Aquí, digamos, ahora sí como decimos, ¿no? Sí, pero no. Hay una excepción en el artículo 501 en el que se presume de que los reclamantes tienen a su favor la dependencia económica, que es el supuesto número 2 de la presentación, cuando se trate de los hijos menores de 16 años, los mayores de 18 años con incapacidad y los de hasta 25 cuando estén estudiando. Ahí se presume la dependencia económica. Sin embargo, la dependencia económica se acredita y digamos que la acredita el mismo inspector o la autoridad cuando se hace esta investigación. ¿Va? Se hace tal cual una visita a las personas para ver su situación y ver si realmente dependían del trabajador económicamente. Tenemos otra pregunta en el chat. Cuando se tiene un finiquito laboral, ¿cuánto tiempo se da la resolución en conciliación y arbitraje? Y si en este existe un acta de matrimonio. Una vez que ya se desahogó el juicio, en la etapa de juicio, así es, ya recordemos que ya hubo una reforma, entonces ya son juzgados, entonces en el mismo audiencia de juicio se va a dictar sentencia, y ahí mismo se declara el beneficiario. Una vez que ya está declarado el beneficiario, se tiene 15 días para pagar la cantidad que señala el juzgado. Y si existe un acta de matrimonio,
Pues no entiendo realmente cómo si se tiene un acta de matrimonio. No sé si me quiere explicar un poquito más su pregunta. Licenciada Brenda, casi no se le escucha su audio. Ok. ¿Ya me escucha? ¿Ya me Sí, escucha? sí, se corta un poquito. Ok, tenemos otras 3 preguntas en el chat. Preguntan, el juicio es muy caro, tengo entendido que pasa los 70,000 pesos y hay personas que no cuentan con ese dinero. Nos comparte Microsistemas Californianos. Aquí me gustaría también que si alguien nos pudiera esclarecer un poquito más la pregunta, o literal dice, el juicio es muy caro, tengo entendido que pasa los 70,000 pesos, hay personas que no cuentan con ese dinero. Aquí depende mucho también, porque hay veces que se hace la declaratoria de beneficiarios y también se lleva de la mano junto con la empresa. Entonces, aquí en estas situaciones, como tú le vas a pagar y también o sea, si no tienes un problema en pagarle las prestaciones, se puede llevar de la mano con la persona para que sea más ágil, porque como también comentábamos dentro de la presentación, si no hay controversia, nada más tanta controversia o no hay personas que concurran a la par como beneficiarios y nada más hay una persona, se declara como beneficiario y nada más se procede al pago. Esto también es digamos, una tipo práctica de tener el contacto con los beneficiarios para decir, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo con esas cantidades, se promueve como beneficiario, después nada más se da la contestación como patrón en el que se está de acuerdo, o también como mencionábamos, si no hay tantas pruebas, nada más se señala al beneficiario y se hace el cobro. Eso es muchísimo más fácil y también aquí pues se puede tener una posibilidad de que este juicio por parte de los beneficiarios, como lo señalan que el juicio es caro y no tienen esta posibilidad económica, pues digamos que señalar ese tipo de ayuda, ¿no? O esa posibilidad para los beneficiarios. Muchas gracias. Preguntan, si fallece el trabajador, ¿puedo ir a depositar el pago de las prestaciones al juzgado laboral? No, se necesita abrir forzosamente la declaratoria de beneficiarios para que una vez que ya se designe el beneficiario, a esa persona se le hará el pago. Otra pregunta, en el supuesto que desaparezca el trabajador y exista la denuncia, ¿puedo proceder la baja sin problemas de acuerdo a la ley por las ausencias? Si ya se cuenta con la denuncia, va a ser necesario que se inicie el juicio de declaratoria de beneficiarios y ya una vez que inicie ese juicio, ya se puede dar de baja a la persona. Muchas gracias, licenciada. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, antes de concluir la videoconferencia del día de hoy, ¿tienen alguna recomendación para las empresas que puedan llegar en este supuesto? Una de las recomendaciones que yo les haría, y tal como ya se comentó, es, no obstante tener la persona que ya se haya designado como beneficiario, sí realizar este tipo de procedimientos ante la autoridad laboral. Como lo platicábamos, este tipo de juicios de la declaratoria de beneficiarios te brinda seguridad como patrón. Como sabemos, no falta nunca el suceso, ¿no? O el fenómeno que se da de que ya se hace el pago por fuera, digamos, sin que se abra este tipo de procedimientos y aparece otra persona que dice, ¿sabes qué? Yo soy el que tiene mayor derecho. Entonces tú ahí te puedes ver afectado como patrón, porque tú hiciste un pago ya a un supuesto o al que se creía con los derechos suficientes para ser el beneficiario. Sin embargo, si lo haces por fuera sin abrir este tipo de procedimientos, quedas no tan protegido ante la aparición de un nuevo o otro supuesto beneficiario. Entonces, una de mis recomendaciones es sí seguir este tipo de prácticas que señala la ley. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para la licenciada Brenda. Pregunta, dice, a lo que entiendo, no representa mucho que la viuda o viudo presente un acta de matrimonio para una resolución de finiquito laboral en conciliación. ¿Los tiempos son los mismos con un acta o no? Este,
si es necesario, si está casada la persona que falleció, si es necesario presentar el acta, porque hay hemos tenido muchos casos en los que se presenta acta de matrimonio, pero también la persona que falleció tenía otra pareja. Entonces, si la persona está casada, sí es necesario tener el acta de matrimonio. Si no se presenta y no hay ninguna persona más que reclame, el tiempo prácticamente sería el mismo y el tribunal tendría que hacer las investigaciones para ver si es la persona la concubina o concubino para poder declararlo como beneficiario. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, si gusta Estratego Firma compartirnos sus datos de contacto, si hay alguien que desea contactarlos directamente para una asesoría, aquí están sus datos. Ellos trabajan en varias ciudades del país. Con ellos estamos trabajando ya casi 2 años con temas importantes para las empresas. Les agradezco enormemente a la licenciada Brenda Rivera y al licenciado Iván Valle por traernos este tema. También a Yulisa y a la licenciada Sandra por apoyarme a coordinar estos temas en conjunto, Canaco y Estratego Firma. A todos los asistentes y participantes, muchas gracias por su asistencia. Tenemos una última pregunta antes de cerrar el tema. Pregunta, cuando un trabajador tiene más de 3 días de ausencia, ¿se aplica el abandono de empleo? Si después se presenta un familiar con una demanda por desaparición, ¿la empresa estaría obligada a cubrir indemnización de los 5,000 días? Aquí va a variar mucho el supuesto porque recordemos que cuando hay una desaparición se tiene que presentar la denuncia al momento para señalarlo y los familiares están obligados a informar al patrón e igual el patrón está obligado a hablar con los familiares para preguntar el motivo de ausencia o el motivo de falta de la persona. En dado caso que haya sido por desaparición forzada, sí el patrón está obligado a pagar esos 5,000 días de salario como indemnización. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. El día de hoy pues daremos por concluida la videoconferencia. A todos los participantes pedirles que no se les olvide contestar el link que acabo de compartir en el chat. Allí mismo en su correo les vamos a enviar el material del día de hoy y su constancia de participación de parte de Canaco La Paz. Agradecerles y que todos tengan un excelente día. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.